Bien, y en este segundo bloque seguimos planteando, ¿no?, los objetivos y la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino. Conversamos con Dardo Chiesa, quien es el coordinador del Consejo Nacional de Carnes, que también forma parte, ¿no es cierto?, de este Consejo Agroindustrial. Chiesa fue uno de los directivos que estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández presentándole justamente esta iniciativa, y conversamos con él para saber, bueno, qué recepción hubo desde el lado del Ejecutivo Nacional. El Consejo Agroindustrial viene haciendo la presentación de nuestra intención de generar una ley de promoción y de exportaciones desde hace más de 2 meses. Hemos visitado prácticamente todo el arco político. Ayer a la noche terminamos con la gente de Juntos por el bloque Juntos por el Cambio, y el martes estuvimos con el presidente. El presidente nos recibió con Felipe Solá, con quien ya habíamos estado, a Cancillería ya le habíamos presentado la propuesta. Estaba Luis Basterra, a quien también le habíamos presentado la propuesta. Lo acompañaba Cecilia Todesca, que según dicho por el presidente es su economista estrella, es en el que él confía la mayor cantidad de números del presupuesto nacional, y Gustavo Vélez. El presidente dijo: cerrado el canje de deuda, lo que hay que hacer es esto ya. Tenemos que promover exportaciones, el país necesita divisas, necesita empleo, tenemos que salir de esta crisis y bueno, hay que ponerse a trabajar ya. Nos puso en contacto con Cecilia Todesca para ver los impactos de las medidas que nosotros proponemos en el presupuesto nacional, cómo influyen y cómo nosotros decimos no tiene costo fiscal. Bueno, hay que hablarlo con economía, hay que hablarlo a ver si esto es factible hacerlo, con la mayor predisposición, con lo cual ya nuestros equipos técnicos están trabajando. Dardo, justamente mencionaba, ¿no?, la diversidad de entidades que conforman este Consejo Agroindustrial, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay miradas por ahí bastante diferentes en lo que respecta a la relación con el Ejecutivo, ¿no? Antes incluso de presentárselo al presidente Alberto Fernández, algunas entidades habían hablado con la vicepresidenta, ¿no es cierto?, presentándole también el proyecto. Bueno, ¿esto genera algún ruido, algo, digamos, dentro de este conjunto de entidades? Mira, genera ruido, por supuesto que genera ruido. Sobre todo, yo te diría que sobre todo en el sector productor genera bastante ruido. Nosotros tenemos que hablar con todo el mundo. A ver, hoy al mediodía teníamos planificado una reunión con Labaña, con el grupo de asesores, Labaña y su grupo de asesores. Se acaba de postergar para la semana que viene, pero hoy vamos a ver al gobernador de Catamarca. Estuvimos con Perotti, con Schiaretti, con Bordet, ayer con el bloque Juntos por el Cambio, la semana que viene con la Comisión de Agricultura del Senado. Con todo el espectro político, porque necesitamos sacar una ley, ¿sí? Y evidentemente, en esto de que hay que hablar con todo el mundo, evidentemente había que hablar con el presidente del Senado. El presidente del Senado es Cristina Kirchner. Bien. Yo no te voy a decir que los muchachos en el campo no tienen el lomo ardido, sí que tienen el lomo ardido. A ver, el que se quema con leche ve la vaca y llora, pero si nosotros queremos un proceso institucional y queremos generar un futuro, esto tiene que estar sólido. Tiene que pasar por Senado, tiene que pasar por diputados, todo el mundo tiene que tratar de participar. Hay gente que es más escéptica, hay gente que cree más, ¿sí? Pero, a ver, esto de que el complejo agroindustrial, que es responsable nada más ni nada menos que más del 65% del PBI, se haya juntado y haya dicho: muchachos, nosotros también queremos hablar, y salir de la dinámica histórica de que la política la arman 4 fábricas de auto y 2 fábricas de neumáticos, que tampoco sabemos si existen bien o si bien empieza de afuera y acá se arman, y los que se levantan todo el día a las 4 de la mañana y entierran su capital en el campo, siempre son los patos de la boda. Queremos terminar. Y me parece que es una muy buena iniciativa, y ojalá se dé. Algunos dicen: ¿cómo sigue esto? No sabemos cómo sigue esto. Cuando tengamos la ley que podamos sacar o que queramos sacar, veremos cómo sigue esto. Por ahora nos juntamos para esto.
Bien, parte entonces de la entrevista que mantuvimos con Dardo Chiesa, ¿no? Queda alguna cuestión bastante interesante que seguimos conversando y que, bueno, va a estar en otro programa por una cuestión de espacio. Cambiamos de tema. Recientemente, hace pocos días, ACA Bio, ¿no? La planta emplazada ahí en las afueras de la ciudad de Villa María, realizó una exportación de bioetanol a la Unión Europea. Una exportación que, si bien no es la primera que realizan de la planta, pero es sumamente interesante teniendo en cuenta el destino, ¿no? Porque, bueno, la Unión Europea es un mercado sumamente sofisticado y no es sencillo poder ingresar allí. Bueno, conversamos entonces con Santiago Acquaroli, quien es el gerente de ACA Bio, quien nos explicó un poco de qué manera se manejó esta operatoria. Bueno, sí, se hizo un embarque hace 15 días a la Unión Europea de 7.500 metros cúbicos. Mercado difícil, pero el único que realmente teníamos a esta altura del año, digamos, chance, ¿no? Si recordarás, hicimos con otra empresa cordobesa a fin de diciembre un embarque a Brasil, pero bueno, Brasil arranca su temporada de zafra y está muy competitivo y es imposible acceder a ese mercado. Con lo cual, la única alternativa de mercado que se tiene en esta época es ir a Europa en el verano europeo. Bueno, en condiciones, digamos, de pandemia, de cuarentena, con precios de combustibles por el piso, y con una caída de la demanda del mercado nuestro que, digamos, estuvo, si tenemos un promedio de un 60%, pero llegó a estar en abril con caídas del 80%. Sí, con lo cual, ACA Bio, para mantener sus operaciones, para no cerrar la planta más tiempo de la que cerró, tenía que lanzarse al mercado europeo, que tiene una restricción muy importante, que es trazar o garantizar una reducción de gases de efecto invernadero de su etanol de toda la cadena. ¿Qué significa toda la cadena? Que parte de un maíz sustentable, que hay que certificar, que hay que trazar ese maíz sustentable, hasta nuestras propias operaciones de planta, y desde el traslado del etanol al puerto, y al puerto del que salimos también finalmente está certificado toda esa normativa. O sea, desde el campo del productor hasta el puerto, toda una trazabilidad certificada por un organismo que se llama ISCC, en el cual, digamos, bueno, a través de, por ejemplo, darle facturas del productor, por el cual, bueno, estamos muy agradecidos a los productores que nos colaboraron, sin ello hubiese sido imposible, las facturas de combustible, las facturas de fertilizantes, los propios, digamos, rinde de su hectárea, el traslado, digamos, de ese maíz a ACA Bio, bueno, todo certificado, trazado, ¿para qué? Para llegar, que el alcohol de ACA Bio tiene una reducción del 76% de gases de efecto invernadero respecto, digamos, a esta normativa o ese estándar europeo. Un trabajo que arrancamos, iniciamos la certificación y ya empezamos hablando a fines del 2019. En noviembre de 2019 recién arrancamos a hablar, con lo cual nos llevaron largos meses de trabajo, y después te implica, digamos, bueno, ir ingresando ese maíz sustentable. Bueno, todo ese trabajo de maíz sustentable en esta nueva cosecha, bueno, se pudo implementar con toda esta registración de facturas y órgano contralor de este organismo certificador europeo. Bien, entonces, en la entrevista que mantuvimos con Acquaroli, queda una parte que la vamos a ver la semana que viene, y en donde nos vamos a concentrar específicamente en la nueva ley de hidrocarburos, un tema que está en debate y que también lo vamos a conocer de primera mano, ¿no? De quienes están justamente conversando y debatiendo con el Ejecutivo y los legisladores sobre este tema. Bien, rápidamente una pausa, enseguida regresamos.